Bueno, muy bien. Yo sé que ya el año empezó, aunque en Uruguay siempre decimos el mismo tonto chiste, que hasta que no entre el último ciclista en Semana Santa, como que no empieza el país. Pero no, no es tan así. En enero han pasado un montón de cosas y, y la iglesia está arrancando. Sigue con varias cosas, pero bueno, siempre nos preparamos ahí para marzo, por ahí como empezar con todas las actividades en general, o algunas un poquito antes en febrero. Pero bueno, vamos. Y vamos para adelante, y eso es lo importante, hay que ir para adelante. Aunque vengan momentos complicados, momentos difíciles, pero hay que tener presente que, como vamos a estar viendo un poquito más adelante, nuestra meta no es este mundo, nuestro objetivo no es este lugar. Aquí estamos de paso y creo que el desafío es ver cómo estamos pasando por este lugar que estamos de paso. Y yo quiero en esta tarde traerles un desafío o desafíos que no son de Alejandro ni son desafíos de Dios. Porque en definitiva uno tiene que dejarse desafiar por aquel que nos va a dar las fuerzas para poder enfrentar esos desafíos y para poder avanzar. Y recordemos que Dios siempre quiere que su pueblo avance. Y a veces parar también es avanzar. Porque a veces parar y ver cómo estamos, como decía Matías en la dirección, capaz que hay que recomponer alguna cosa, redireccionar un poco el GPS. A veces también parar es avanzar. Porque si avanzamos por un camino que no es el correcto, en definitiva, no estamos avanzando. Y estaba leyendo el capítulo 13 de Hebreos y dije, pues qué capítulo cuando uno empieza a hincarle el diente. Y ahora me tomé el desafío de estudiarlo. No me refiero a todo el libro de Hebreos, que es un libro bien complejo y muy lindo de estudiar, pero pensé en el capítulo 13, ahí al final, donde ahí se titula Deberes cristianos, que tiene mucho que ver con la ética cristiana, con el mover del creyente, el mover de la iglesia. Y pensando en esto, solamente quiero usar en esta tarde 4 versículos de este capítulo que nos puedan desafiar en esta jornada, pero no hoy solamente, sino que, como les voy a decir al final, en una dinámica, no sé cómo decirle, que me gustaría hacer, no ahora, pero que quedará para después, de que sea lo que esté como algo presente en la iglesia en este año. Y me hice ahí una pequeña ayuda a memoria que va a aparecer ahí en la presentación, ahí con la ayuda de Matías. Ese es el pasaje que quiero leer con ustedes, que está ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 16, que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahí vemos que este pasaje viene hablando de aquellos sacrificios que se hacían antes, de aquellos machos cabríos que tenían que ser sacrificados, que se derramaba la sangre y que, bueno, había toda una religiosidad muchas veces que no era lo que Dios había pedido, solamente llegó un momento en que cumplían con las formas, con los ritos, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Entonces ya llegó un momento que todo eso no satisfacía la demanda de Dios. Había sangre que se derramaba, pero sangre de otro. Y Dios da un paso más. Como dice ahí el primer capítulo de Hebreos, que Dios antes nos habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y ahí aparece otra sangre que iba a ser derramada, que no era la misma, que era una sangre pura,
Una sangre que podía hacer lo que ninguna otra sangre podía hacer. Pero había un requisito. Esa sangre tenía que ser derramada en un lugar fuera de la contaminación que estaba dentro de la ciudad. Y si algún día van a Jerusalén y le muestran el Santo Sepulcro, tengan bien claro que ese no es el sepulcro, porque eso está en el centro de la ciudad. Y cuando uno les hace una pregunta, dice, ¿cómo esto está acá? Si la Biblia dice que fue afuera. Ah, no, lo que pasa es que las destrucciones de Jerusalén, después hicieron muros nuevos y por eso se trata de justificar lo injustificable. Eso que muestra el turismo no es. Fuera de la ciudad hay un lugar que realmente tiene todas las condiciones para que realmente sea el lugar donde sepultaron a Cristo. Está fuera de la ciudad. El monte del Calvario está fuera de los muros. Y el Señor tuvo que salir de la contaminación religiosa, por así decirlo, para que su sacrificio fuera de la ciudad fuera un pacto nuevo, que empezaba algo nuevo. Por eso este versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. Algo nuevo. Donde hubo un sacrificio, donde hubo un derramamiento de sangre, un derramamiento de una vida, donde fue la expresión de amor más grande que se puede ver en la historia de la humanidad, alguien justo muriendo por los injustos. Alguien que dice esa doctrina, lo que se llama la doctrina de la sustitución, alguien que ocupa el lugar de otro. Jesús ocupó el lugar que tú y que yo merecíamos ocupar. El castigo, la condenación era para nosotros. Cristo fue a la cruz a pagar ese precio. Solamente Él lo podía hacer. Sale el Señor. Y sigue el versículo 13 con este desafío. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hasta aquí con la lectura. Estos 4 versículos quisiera en este rato que estaremos juntos poder desafiarnos en cosas que este pasaje nos dice y quiera Dios que puedan ser de bendición para nuestra vida. El primero, que ahora sigue en la pantalla, el versículo 13. Bueno, el 12 está ahí. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Decía que es el 13 que debía estar ahí. Por eso dice, salgamos. Salgamos pues a Él fuera del campamento. Y ese es el versículo que debería estar ahí. Llevando su vituperio. Y ahí hay algunas cosas que puse. Salir. Y cuando pensamos en salir, hay un movimiento, hay una acción. Hay alguien que llama y alguien que responde. Ahora, ¿salir a dónde? Y ahí vemos. Primero puse ahí a su encuentro. Y uno dice, pero yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Ya acepté a Jesús como mi Salvador personal. Pero muchas veces el entorno de nuestra sociedad, aún los ritos, entre comillas, que se vuelven religiosos, nos enfrentan a la necesidad de tener tiempos donde tenemos que parar para poder avanzar y salir
de todo el mundo que nos está envolviendo y moviendo continuamente. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Cristo. Soy un hijo de Dios, es cierto. Pero muchas cosas compiten por nuestro tiempo y no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Para que ese sacrificio valiera lo que valió, tenía que ser en un lugar aparte, fuera de esa estructura. Y queridos, necesitamos salir a su encuentro. Tiempos de comunión con el Señor. Este es el gran desafío para nosotros. Y quisiera que este año pueda ser cada día este desafío, salir a tener un encuentro con el Señor. Pero también pensaba salir de un mundo consumista, de un sistema que lo que hace continuamente es consumir, es tener, es tener. Y el creyente entra en esa competencia. Somos parte de esta sociedad. Y lamentablemente nos enredamos tanto en esas cosas que queremos tener que a veces no tenemos tiempo para Dios. Yo les decía recién, qué ejemplo el tío Nelson. Aún en esa situación tan compleja, estar parado firme. Y nunca faltó a la iglesia. Siempre estuvo presente. Aún días donde no podía hablar. Eso es comunión con Dios. Y podría mencionar otros tantos casos. El mundo nos consume. También puse ahí identificarnos con su sufrimiento, con su deshonra y con su desprecio, porque dice ese versículo que estamos leyendo, llevando su ¿qué? Su vituperio. Y esta palabra significa deshonra, desprecio. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser despreciados por los demás, por el sistema? Desprecio significa no darme el valor que yo tengo. Y miren, para el mundo, un creyente, ¿cuánto vale? No vale nada. Es más, molesta cuando hacen las cosas bien. Molesta cuando vive como Dios quiere. Y muchas veces, por ser hijo de Dios, vas a tener que estar solo. Y el desafío, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta dónde nos identificamos con el sufrimiento de Cristo? ¿O queremos seguir caminando con la comodidad que nos ofrece un mundo consumista? Salir a estar con el Señor. Mirar un poco más hacia afuera. En el sentido de ver cuántos hermanos, en cuántas partes del mundo están sufriendo cosas tan terribles. Y se mantienen de pie porque se identifican con el sufrimiento de Cristo. Y queridos, por experiencia, yo, y sé que muchos de los que están acá, para mantenerte de pie en el momento de sufrimiento, solamente lo podés hacer cuando te identificás con el sufrimiento de Cristo. Cuando decís lo que yo estoy sufriendo, no lo merezco. ¿Cuántas veces hemos pensado así? ¿Cuántas veces decimos, ¿por qué a mí? Y como algunos dicen, como reclamándole a Dios, ¿y si Dios existe, dónde está Dios ahora? Y más de una vez tuve que decir, y capaz que Dios te preguntaría a vos, ¿dónde estás vos ahora y dónde estuviste antes? ¿Dónde está Dios? Dios siempre está en el mismo lugar. ¿Cómo está nuestra identificación con Cristo? Salir también de qué? Ahí en tercer lugar, de la mirada humana para tener una mirada celestial. Es muy fácil ponernos nuestros lentes y querer que todas las cosas se vean como a mí me parece. Y que sean como a mí me parece. Sin embargo, hermanos,
tenemos que levantar más la mirada al cielo y ponernos los lentes celestiales. Y dejar de tener una mirada tan humana y poder tener una mirada celestial. Cuando la mirada es según lo que Dios nos muestra, uno puede mantenerse de pie en el sufrimiento y aún en las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones pueden venir? Solamente a los jóvenes les vienen tentaciones, ¿verdad? No, todos estamos enfrentando diferentes situaciones. Ahora, Dios puede mantenernos firmes y elegimos nosotros no caer, no ceder. ¿Por qué? Porque me identifico con el sufrimiento de Cristo. ¿Cuál es la mirada que estás teniendo? Hay dos versículos, dos pasajes que van a aparecer ahí en la pantalla, muy conocidos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Identificación con Cristo y con el sufrimiento. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y viene el 26 lo que dice, ¿no? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dos cosas muy claras, verdades muy absolutas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Saben, hermanos, el nivel de susceptibilidad en nuestra sociedad está altísimo, ¿no? No sé si comparten conmigo esto, ¿no? El nivel de irritabilidad es tremendo. Ahora, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Identificación con el sufrimiento de Cristo. Ahora, avanzamos un poquito más. Y ahí tenemos en segundo lugar, no estamos en nuestro hogar permanente, hermanos. Dice el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿qué? La porvenir. No estamos en nuestro hogar permanente. ¿Lo tenemos claro esto? Yo podría decir, levante la mano el que lo tiene claro. Yo creo que me animo a decir que todos lo tenemos claro. Este no es nuestro hogar permanente. Pero verdad que a veces vivimos como que fuera nuestro hogar permanente. Porque vivimos más pensando en las cosas de acá que pensando en lo que Dios, en el futuro que tenemos. Esperamos y miramos al hogar futuro. Eso es lo que nos mantiene de pie. Eso es lo que nos mantiene. Por eso acá dice el escritor, buscamos la ciudad que está por delante. Aquel lugar que el Señor mismo ha ido a preparar para que nosotros estemos con Él. No bajemos la mirada. No te desanimes. No bajes los brazos. Cuando eso pasa es porque estamos mirando esta tierra como que fuera nuestro hogar permanente. Pero van a haber dificultades, hay situaciones difíciles, hay una familia que está sufriendo ahora y la iglesia sufre con ella. Pues no podemos bajar los brazos. Hay que elevar la mirada, aferrarnos a las promesas y seguir hacia adelante. Porque este no es nuestro hogar permanente. Buscamos el hogar, como dice ahí. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y ahí tenemos esos pasajes conocidos de Filipenses capítulo 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ciudadanía, un lugar allá en el cielo. Esperamos una altitud mientras estamos acá. Lo que Él va a hacer, transformar este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se va desgastando, que se enferma, que duele, que muchas veces por nuestra forma o cosas que hacemos trae vergüenza al nombre de Dios. Dios lo va a transformar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es el pasaje que tenemos a continuación que aparece en la pantalla de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso para el creyente no me gusta usar la palabra muerte. El creyente no muere. Hay eternidad en nosotros. Pasa de un estado a otro en la misma presencia de Dios. Unos antes, otros después, pero ahí vamos. Este cuerpo, dice, será transformado, dice versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo, y está en letra roja, y por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que la iglesia necesita, hermanos. Que nos alentemos unos a otros y no que nos estemos irritando unos con otros. Gloriarnos en la persona de Cristo significa esto, alentarnos unos a otros, apoyarnos, tomar los brazos de uno y del otro para poder avanzar, porque para esto Dios dejó la iglesia, entre otras cosas. Gálatas 6:14 aparece ahí también. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí el gloriarme. ¿De qué hablas? ¿Cuál es el motivo de tu gloria? Hermanos, no somos nada ni somos nadie. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y queridos, si tenemos algún valor, es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso hay que mirar, porque en el mundo me es crucificado a mí. O sea, ya está. La mirada puesta allá arriba, en la ciudadanía celestial, viviendo y haciendo aquellas cosas que realmente repercuten en la eternidad, glorificando a Dios con mi vida. Salir fuera del campamento, salir a tener un encuentro con Dios. No es este nuestro hogar permanente. Y en tercer lugar, ahí el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una vida que ofrece. La característica humana es más de recibir que de ofrecer. Es más de buscar que los demás me bendigan a que yo bendecir a otros. Cuando uno acepta a Cristo y el Espíritu Santo está dentro nuestro, esa es parte de la transformación que Dios hace en nuestra vida. Es no ser tanto un receptor, sino tratar de ser alguien que bendice a otros. Alguien que ofrece sacrificio ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él,
sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Jesús es el medio que nos permite alabar a Dios. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Jesús es el medio, es quien nos permite poder alabar a Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Ese versículo tan conocido, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso cuando venimos a la cena del Señor y recordamos el pan, los símbolos del pan y la copa, centramos nuestra mirada más en quién, en la persona de Jesús. Que Jesús es Dios, pero fue quien vino a este mundo para poder abrir ese puente, ese camino para llegar a estar con Él. Por eso, hermanos, ¿qué es el Señor para mí? Una vida de entrega total nos permite que sea una alabanza a Dios en palabras y en hechos. Cuando alguien está entregado a Dios, se nota en su forma de hablar, en su forma de actuar, en sus gustos, en sus deseos. Yo digo, hace unos días atrás hubo ahí en Canelones una cantidad de fiestas gratis que tocaron varios grupos de rock conocidos y se movió miles y miles de personas. Si un joven cristiano va a escuchar eso y estar en ese momento ahí, ¿puede estar en una campaña evangelística a los pocos días? A ver, ¿se entiende lo que digo? O acá, o acá. Si te satisface esto, esa música y ese rock y toda esa porquería, te satisface eso, no te puede satisfacer esto otro. No puedes ofrecer una vida de santidad a Dios si estás metido en esto. Y pongo eso porque hace poco que está eso ahí y bueno, y no voy a dar más detalles porque tengo algunos detalles más, que espero no cruzarme con algunos. Pero no se puede. Como dice Abel, no se debe. Poder se puede, pero en definitiva, estás demostrando que tu identificación no es con Cristo. Tu identificación es lo que te conviene según las circunstancias. Y es alimentar un poco la carne y es alimentar un poco el espíritu. Hermanos, eso es una iglesia tibia. La que condena Apocalipsis. Dios quiere que seamos radicales. O una cosa o la otra. Hay una frase ahí de Billy Graham. Adoración no es la música que cantás, sino la vida que llevas o que llevas cuando la música deja de sonar. Qué frase, ¿no? La verdad. Adoración no es la música que cantas, sino la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Y podés venir acá y tocar un buen instrumento y levantar las manos y decir gloria a Dios. Está bien. El tema es que música toca nuestra vida cuando sale de esa puerta para afuera. Yo voy a escuchar ahí a fulano, mengano, sultano. No van de la mano. Y para que Dios te utilice y salir afuera e identificarse, es sacrificar al mundo de esta manera, ir en contra de eso. Cuando es una vida que está ofrecida a Dios, está impregnada en nuestra forma de hablar, palabras que usamos, la intencionalidad al usarlas también. Por eso podemos usar palabras buenas, pero con un doble sentido, que en definitiva la intención es lo que cuenta, no la palabra que se usa. ¿Se entiende esto?
Podemos usar una buena palabra con un doble sentido, pero en definitiva lo que pesa es el sentido que le damos a la palabra, no la palabra en sí misma. Y a veces podemos tener cierto sarcasmo para decir algo utilizando una buena frase, pero el sentido es lo que importa. Palabras de edificación o destrucción. Honrar o deshonrar, animar o desanimar. Y uno podría seguir ahí con eso, ¿no? Alguien que ofrece una vida y que se identifica con Cristo, sin duda va a usar palabras para edificar, para honrar, para animar. Y ya llegando al final, y es verdad, el cuarto punto, el versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien, la ayuda mutua. Todos sabemos lo que es hacer el bien, hermanos, ¿o no? Y tenemos bien claro qué es hacer el mal. El hacer el bien hay que aprenderlo, dice la Biblia. Hacer el mal no sale de nuestro interior, nuestra naturaleza. No precisamos que alguien nos enseñe. Sale. Tenemos que luchar contra eso. Ayuda mutua. Viene la palabra mutualismo. La palabra mutualismo dice, es la doctrina o práctica de la dependencia mutua como condición del bienestar individual y social. Algo más sencillo. Cooperación voluntaria para un objetivo en común. Ayudarnos mutuamente. El objetivo en común que es para poder crecer. Todo lo que tenemos que hacer los creyentes entre nosotros tiene que llevarnos a estar más cerca de Dios. Si alguien hace algo en tu vida, en una acción o palabras o lo que sea, y no te acerca a Dios, no voy a decir que es del diablo, porque el diablo a veces no tiene toda la culpa, pero muchas veces es de la carne. Todo lo que alguien haga, te diga o te anime, tiene que ser ¿para qué? Para acercarnos a Dios. Y tengo un deseo en el corazón, que me gustaría lo que le dije al principio. ¿Por qué no? Que este versículo tan corto pueda ser un versículo lema de nuestra iglesia durante este año. Y que pueda aparecer, hay gente muy creativa acá, que pueda aparecer en algo virtual, que pueda aparecer en un cuadrito por ahí colgado, que pueda aparecer en alguna frase por ahí, que sea un versículo lema y que cada uno podamos preocuparnos a ver qué puedo hacer de bien para bendecir a otros y de aplicar esa mutualidad, por así decirlo, para poder bendecir a otros. Y cuando todos pensamos de esa manera, en definitiva, todos nos beneficiamos, ¿o no es así? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me gustaría esto? Y vemos en la última presentación. A ver si aparece ahí. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y pensando un poco, puse ahí algunas cosas. ¿Por qué un versículo como este, como lema durante el año? Y pensé, porque es ser obedientes a Dios. Lleva a pensar en el otro más que en mí mismo. Mostrar que somos diferentes a la sociedad que piensa más en sí mismo que en el otro. Vivir con un propósito definido, ser de bendición a otro. Este versículo lema nos va a ayudar, hermanos, porque evita discusiones, divisiones, malos pensamientos.
Este versículo, ponerlo en práctica, demuestra verdadera espiritualidad. Y por último, y podríamos ir una lista más larga, ¿no? Pero me quedé ahí. Honra a Dios. Y arrancamos la lista con obediencia a Dios. Y atravesando todas esas cosas que me da esa lista, termina con honrar a Dios. Y en definitiva, nuestro objetivo, ¿cuál tiene que ser? Honrar a Dios. No sé, pero me gustaría que este versículo sea un versículo lema y estas cosas también puedan estar ahí. Ustedes podrán agregarle otras tantas cosas para que aceptemos este desafío de que aunque estamos en este mundo, vivimos fuera de este mundo, no estamos en este hogar, en nuestro hogar permanente, nuestra ciudadanía está en los cielos, y que tengo el privilegio de bendecir, de hacer el bien, de que todas las cosas que Dios permite que yo haga este año sea para el bien de los demás, de ayuda mutua y de bendición. Porque, queridos, eso es honrar a Dios. Me gustaría orar, que cada uno en esta noche pueda decirle al Señor: quiero salir del sistema y tener un encuentro personal contigo. Y que realmente Dios pueda encontrar en nosotros hombres y mujeres que pueda utilizar para su gloria. Recuerda esa frase: adoración no es la música que cantas, sino la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Cuando salimos de esta puerta, realmente se ve lo que somos. Señor, gracias por tu palabra y por el privilegio de ser tus hijos. Señor, queremos rogarte que podamos buscar esos tiempos a solas contigo. Que podamos disfrutar sabiendo que este no es nuestro hogar permanente, tenemos una ciudadanía en Cristo. Que podamos vivir vidas que realmente ofrecen un sacrificio de alabanza y una entrega total delante de ti. Y Padre, una vida que se desafía, Señor, a hacer el bien, a bendecir a otros, a alcanzar a otros con tu evangelio, pero también estar al lado de cada hermano en diferentes situaciones, que nadie pueda sentirse solo, porque la iglesia está. Y tú estás, y muchas veces a través de tus hijos. Bendecimos tu nombre en esta hora. Y una vez más, como iglesia, clamamos por Juan, que Señor tú lo tengas. Sabemos que está en tus manos. Obra ese milagro, bendícelo. Sácalo de esta situación si es tu voluntad. Y fortalece de una manera muy especial a su familia. Descansamos en ti. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.